Amén. Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio nuevamente poder estar conectados para poder glorificar el nombre del Señor y seguir, hermano, pues estudiando y tratando la manera de ir comprendiendo y entendiendo las Escrituras. Sabemos nosotros, hermano, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. En esta noche nos bendice una vez más pues, estar en la congregación transmitiendo desde acá. Sabemos que el Señor es bueno, sabemos que el Señor es misericordioso y sé, hermanos, que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y en esta noche damos ya la bienvenida a los hermanos que se están conectando. Hoy, por la forma que estamos transmitiendo, no puedo ver quiénes están conectados, pero, hermano, reciba usted un saludo cordial de parte de nuestra congregación. Amén. De mi familia, y yo sé que el Señor tiene planes perfectos y preciosos para su vida. En esta noche queremos orar antes de empezar a compartir la palabra y vamos a ponernos en las manos del Señor para pedirle su misericordia y su auxilio en esta noche. Me acompaña usted a orar y vamos a pedirle al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias porque has sido bueno, porque has sido maravilloso, porque has sido fiel, porque has sido, Señor amado, bondadoso, misericordioso en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y sin duda alguna por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias te damos con todo nuestro corazón porque, Señor amado, nos has tenido en la palma de tu mano. Hoy, una vez más, venimos pidiendo misericordia, pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de misericordia, que tú mandes por favor una palabra de sanidad sobre nuestros hermanos que han estado pasando momentos difíciles. Por favor, te pedimos que tú sigas obrando y obres de una manera sobrenatural sobre la vida de Andreita, Señor amado. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón que tú fortalezcas, abras puertas. Señor, yo sé que en este proceso estás tú y por eso sabemos que vamos a ver la victoria. Por hermano Freddy, Señor amado Ríos, hasta los Estados Unidos, por favor, obra con amor, obra con misericordia en la vida de ese varón, Señor, por favor, te lo suplicamos. También, Señor, por la vida de Jacob, Señor, del chinito Jacob, Padre, mi primo, Señor, bendícelo, sigue haciendo la obra preciosa, perfecta en su vida hasta donde él esté, Señor. Por favor, te lo suplicamos, Padre, por Mayavi, Señor, que ha estado con quebrantos de salud, por hermano Germancito, Señor amado, por hermana Vicentita, Señor, que sabemos que tú has estado obrando. Por favor, Padre, habla su espíritu, habla su alma, por sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús, y por cada una de las necesidades, Señor, que tu pueblo trae delante de ti en esta noche. Yo te pido que tú obres con amor, que tú obres con amor, por favor. Sabemos que tenemos un Dios poderoso. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando, hermano, un poquito sobre los dones del Espíritu. Sabe que estamos hablando, hermano, del tema conociendo al Espíritu Santo. Pero, hermano, debemos de ir comprendiendo también cómo es que el Espíritu trabaja. Y el Espíritu trabaja a través de dones. Ya estuvimos viendo, hermano, la semana pasada, los dones de revelación, de sabiduría, de ciencia y discernimiento de espíritus. Es interesante ver cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, el Padre, que fue el que creó, hermano, el que diseñó un plan de redención, un plan de salvación, un plan de salvataje para nuestra vida, diseñó un tema de reconciliación y diseñó un tema de, hermano, de la regeneración. Y cada uno utiliza, hermano, ciertos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, para la reconciliación, la sangre, el cuerpo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en este lado, en el Espíritu, hermano, podemos ver que obra a través del mover de su Espíritu Santo. Entonces, hoy en esta noche, hermano, vamos a empezar a estudiar un poquito sobre lo que son los dones de poder. Amén. Sin duda alguna, yo meditaba hoy en la tarde un poquito y decía, sin duda alguna, estos son los dones que tal vez más desean las personas, ¿verdad? Por la palabra dice que decíamos los buenos dones que
que querramos para nuestra vida los mejores dones. Y yo me ponía a ver porque sin duda alguna el mover sobrenatural de los dones de poder vienen y afectan la vida natural de un hombre y de una mujer. Lo sobrenatural traído a lo natural. Aquí vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios. Amén. Entonces, sin duda alguna, también es la forma de trabajar. ¿Sabe por qué? Yo recuerdo hace menos de un mes que el Señor me permitió ir a predicar a una graduación de unos hijos de unos hermanos de la congregación. Y el Señor me hablaba de mi vida y decía, por ejemplo, el tema del éxito. Todos deseamos éxitos. Pero creo yo, hermano, con todo mi corazón, que no solo el éxito quiere el Señor para tu vida. Y no creo que te haya diseñado para ser exitoso en la tierra. El Señor te ha diseñado y ha diseñado un plan, un camino y elementos para que tú y yo seamos plenos. Y ese es el tema que tenemos que trabajar en nuestros corazones hoy, la plenitud en Cristo. Amén. Entonces, hermano, vamos a empezar a estudiar un poquito lo que son los dones de poder. Y cuando hablamos de los dones de poder, hermano, vamos a hablar de 3 dones. Vamos a hablar del don de fe, vamos a hablar del don de milagros y el don de sanidades. Para clasificación y poder comprender y para tener un mejor estudio, para poder tener un mejor entendimiento del tema, se están, hermanos, los dones se están dividiendo, clasificando de esa manera. Amén. Don de fe, don de milagros y don de sanidad. Amén. Usted ha oído sin duda alguna hablar, este hermano tiene don de fe, este hermano tiene un don de milagros, este hermano tiene don de sanidad, porque son, hermano, los elementos o el mecanismo por medio del cual el Espíritu Santo también trabaja para edificación. Hay temas, hermano, o hay expresiones que usted no tiene que dejar, hermano, a un lado. Todas las manifestaciones de los dones del Señor, del Espíritu Santo, solo llevan un fin: la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No es el tema personal, no que yo tenga los dones para yo exhibirme. No, hermano. Recuérdese que un hombre que se le apareció, hermano, en el camino a 2 siervos de Dios, si no estoy mal era Juan y Pablo y Silas, algo así, usted me corrige. Y le dijeron, el don que ustedes tienen, ese poder del Espíritu Santo, yo lo quiero. ¿Cuánto cuesta? Porque él lo estaba comprando, él en su pensamiento lo quería comprar para poder sacar un provecho económico. Él estaba viendo como un negocio: voy a invertir, pero así como voy a invertir, también voy a generar. Esto no es así, hermano. Amén. Esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones de poder son los que operan, hermano, en el mundo físico. ¿A través de qué? De milagros, señales y prodigios. El Señor, hermano, prometió que la iglesia, que el mover del cuerpo de Cristo, el mover de la iglesia, hermano, tenía que ser acompañado de milagros y prodigios. Es algo bien interesante. Por eso aquí tenemos que buscar, hermano, el equilibrio, y tenemos que pedir al Señor nos ayude a encontrar el punto. ¿Por qué? Porque también no podemos caer en el tema de seguir las señales. La palabra dice que las señales nos van a seguir a nosotros. Usted no diga, yo me voy para este lado porque aquí hacen milagros. Un momento, sabe que el otro lado también puede hacer milagros. Entonces, hermano, pero también no podemos obviar, porque ese es un punto doctrinal, que dentro del mover de la iglesia tiene que haber milagros y prodigios. Así fue sacado el pueblo de Israel, hermano, de Egipto para su liberación, para su libertad, a través de prodigios, señales y milagros. La iglesia del principio, como se le ha denominado, la iglesia en Hechos, hermano, empieza con señales, prodigios. Y fue una iglesia que en esos 60 años, hermano, de haber sido fundada, por denominarlo así, hermano, empezaron los hombres a ver milagros, prodigios, hermano, hacían cosas sobrenaturales, porque, hermano, había un mover del Espíritu. Hoy, la iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, necesita las señales, necesita prodigios, como, hermano, un tema de venir respaldando lo que se predica. Amén. Pero tienen que seguir las señales al cuerpo de Cristo, nos tienen que seguir. Fíjese que en capítulo 14
del Evangelio de Juan 14:12, hermano, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Estás hablando, hermano, de obras, las señales, los milagros. Y todo lo que yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí hay una promesa, hermano, y es interesante porque esta palabra lo dice el Señor antes de hablar de la promesa del Señor, del Espíritu Santo. En el verso 15 ya empieza: si me amáis, guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el Señor está diciendo: ustedes, si yo hice obras, ustedes también van a hacer obras, y van a hacer obras mayores. Pero no, hermano, podemos hacer obras mayores según nuestro conocimiento, según nuestras fuerzas, según nuestro entendimiento. No, es según el mover del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Amén. Así. Y el Señor, hermano, nuestro Señor, aquí le está hablando. Y fíjese que en Hechos capítulo 2 nos habla que el Señor, hermano, estuvo acompañado de estos dones. El Señor, hermano, fue movido y fue usado a través del don de fe, de milagros y sanidades. Y vamos a irlo viendo en el transcurso de estos estudios. Y fíjese que en el capítulo 2, versículo 22, hermano, 2:22 nos habla la Escritura: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, dice, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el Señor Jesús, hermano, operó estos dones, no solamente lo de revelación, que ya lo vimos. Él pudo discernir quién era la fuente de las palabras que estaban atrás de Pedro. Amén. Él pudo discernir. Él conoció el pasado de la mujer samaritana. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que el Señor Jesús, hermano, en el Señor Jesús es la plenitud del Padre. En Él habita la plenitud. Eso significa que en Él estaban todos los dones. En Él estaban todos los ministerios. Amén. Porque era Dios. Entonces nosotros tenemos que ir viendo, entonces, hermano, si el Señor, yo tomo este ejemplo, hermano, yo quiero que usted lo tome para su vida también. Fíjese, hermano, que viene el Señor Jesús, y sabemos que el Señor Jesús fue ascendido, ¿sí? Fue, hermano, raptado. Pero ¿cómo y por qué? Porque había dado la talla, había sido agradable. Entonces, así como fue, nosotros debemos de tratar de caminar para poder ser trasladados de la misma manera. Entonces, si en Jesús, si en la vida de nuestro amado Jesucristo se movieron los dones, ¿quiénes somos nosotros para decir que no los necesitamos? ¿Quiénes somos nosotros para decir que en la iglesia no necesitamos? Y viendo estos, hermanos, como que las iglesias anhelan mucho estos dones, ¿verdad? Porque hay milagros. ¿Por qué? Porque como afectan el mundo físico, ¿verdad? Cuando hablamos de milagros, hermano, estamos básicamente hablando de un milagro de sanidad. Estamos hablando del cuerpo. ¿Y quién no quiere que sane su cuerpo? Nadie quiere estar enfermo. Entonces, a mí me llama la atención porque estos dones son poderosos también. Los apóstoles, hermano, empiezan, hermano, a hablar su ministerio, y los apóstoles también de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque el mismo espíritu que estuvo en Jesús, el mismo espíritu habitó en la iglesia al principio. Habitó en los primeros apóstoles de nuestra generación. No de nuestra generación, sino, ¿sabe qué? Eran los apóstoles del Cordero. Y ahora nosotros creemos que hay apóstoles del Espíritu. Amén. Señalados por el Espíritu. Entonces, hoy, hermano, sabemos, por ejemplo, en Hechos, usted se va conmigo a Hechos capítulo 4, su versículo 29.
Aquí está hablando Pablo, hermano, y dice 4, le escribí 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces podemos darnos cuenta, hermano, que el mover del principio de la iglesia, de los apóstoles, hermano, de esa nueva iglesia que se estaba formando, que había nacido a través del Espíritu, era una iglesia que estaba bajo el mover del Espíritu. Y habían manifestaciones, aquí dicen habían milagros, van a haber milagros, señales, y eso es parte del Evangelio, y eso es parte de la vida del hombre y de la vida de la mujer de Dios. Amén. Entonces entremos de lleno, hermano, a hablar un poquito sobre lo que es el don de fe. Hay un don de fe. Dice, hermano, que el don de fe es traer por medio del Espíritu, por medio de la fe, lo sobrenatural al mundo natural. Amén. Hablan ahí también, hermano, que este don es una capacidad sobrenatural. Y cuando hablo yo de sobrenatural, hermano, yo quiero referirme exclusivamente al mover del Espíritu Santo. Porque aquí estamos hablando del Espíritu Santo, no de otro mover. Porque también, hermano, las tinieblas tienen y dotan y dan capacidades sobrenaturales. Pero aquí tenemos que discernir la fuente, si es el Espíritu Santo o es otro espíritu. Pero, hermano, entonces debemos entender que para verla en la vida del cristiano tenemos que recordar que la fe, hermano, sin fe es imposible agradar al Señor, así lo dice Hebreos. Pero también debemos de recordar, para hablar del don de fe, de tres manifestaciones de la fe. La fe se manifiesta en tres formas, o trabaja a través de tres formas. 1, la fe salvadora. 2, la fe como fruto. Y 3, la fe como don. Eso lo hemos platicado, lo hemos enseñado en la iglesia, pero lo vamos a retomar solo como un pincelazo, como para tener un recordatorio, hermano, y que nosotros podamos comprender qué es lo que el Señor está hablando en nuestra vida. Todos, sin duda alguna, necesitamos de fe. La fe, hermano, como fe salvadora, hermano, se mueve en nosotros. Amén, para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Marcos, su capítulo 16. Marcos 16, dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la fe como una manifestación. ¿Pero qué es fe? Es una persuasión, es una credibilidad, es una convicción. Esa convicción tiene que darse en tres aspectos en nuestra vida. El primero, hermano, es como fe para creer en el Señor. Esa convicción. ¿Y qué nos habla esta fe? De que nosotros podamos creer y que estemos convencidos que el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y que resucitó al tercer día, en Él nosotros tenemos reconciliación, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la puerta, que Él es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Señor. Amén. Esa es la fe salvadora. Y esa fe, sin duda alguna, toda la iglesia la debe de tener. Por eso somos nosotros creyentes. Si no tenemos esa fe salvadora, no somos, hermano, no nos podemos llamar hijos de Dios, porque no estamos creyendo. Amén. Y está también, hermano, la fe como fruto. La fe como fruto. Y fíjese que la fe como fruto, hermano, hemos estado estudiándolo y al final caemos en que la fe como un fruto es el resultado de una vida íntima con el Señor.
Es el resultado de intimar con el Espíritu Santo. Es el resultado de empezar a entregar áreas de nuestra vida con un solo propósito, de poder ser agradables al Espíritu, agradables al Hijo, agradables al Padre. Entonces, como resultado, va a venir, ¿sí? Como resultado va a venir a nuestra vida un fruto del Espíritu. Y eso ya lo vimos en amor, gozo, en sus diferentes manifestaciones. Amén. Pero esto, hermano, es interesante porque nosotros sabemos que al final va a ser como un resultado. Usted sabe que para que haya fruto tiene que haber una siembra, tiene que haber una preparación de tierra, tiene que haber el escoger una buena semilla, el poder venir, sembrarla, amén, esperar el tiempo, regar y que muera la semilla y que empiece a desarrollarse y tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que desarrollarse para poder dar frutos. Eso es también en el Señor. Nosotros tenemos que aprender a dar frutos. Entonces, la fe salvadora está en todos. La fe como fruto, ya podríamos hablar, hermano, que ya es un círculo más pequeño. Podríamos decirle la fe como en un lugar de atrio, para todos. La fe como fruto ya es el lugar santo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ya son menos. ¿Cuántos tendremos realmente un fruto del Espíritu? ¿Cuántos tendremos amor? Y el amor es Dios. Tenemos agradado a Dios. Y por eso podemos tener un amor gozoso. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si tenemos ya, es como que hemos ascendido, hermano. Amén. Y cuando estamos hablando, hermano, de la fe común, ahí ya estamos hablando de una capacidad sobrenatural, una capacidad, hermano, que el Espíritu Santo delega. Porque no me voy a cansar de decirle, hermano, y que usted y yo podamos aprender que los dones, hermano, el Espíritu los da como Él quiere. Entonces podemos darnos cuenta que la fe como un don, amén, es la manifestación que da el Espíritu Santo a una persona para ser usada bajo la guianza del Señor. ¿Pero para qué? Para mostrar el poder de Dios. ¿Para qué? Para ministrar la vida del pueblo del Señor. Amén. Yo no sé si usted ha estado presente, por ejemplo, en un milagro. Estamos hablando de los dones de poder, hermano. Yo estuve presente y ahí se hizo un milagro, hermano. Mire, fue una cosa poderosa. La persona que recibió el milagro era un niño, hermano, que no podía caminar, no podía hablar. Y oraron por él, hermano. Yo me recuerdo que, hermano, ese niño que no podía caminar, que tenía una deficiencia en su cuerpo, empezó a correr, hermano, en la iglesia. Y corría de un lado a otro y gritaba y él no podía hablar. Ese niño era feliz. Hermano, hubiera visto la actitud o la administración, lo que estaba pasando en la vida de la mamá de este niño. Este niño tenía, si no estoy mal, unos 7 años, 6, 7 años, 8 años, lo más. Y ella lo llevaba abrazado y en carruaje y lo regresaron caminando. Hermanos, y nosotros en ese momento yo estaba guardando el bajo, hermano, y cuando yo vi todo el mover y el niño empezó a correr, hermano, y la hermana empezó a dar gritos de alegría y de agradecimiento, yo fui ministrado y eso a mí no se me olvida. Amén. Como no me puedo olvidar, hermano, de los moveres que el Señor ha tenido en nuestra vida. Mi esposa, hermano, el Señor la sanó de un cáncer. A mi hijo, hermano, el pequeño, hermano, le desaparecieron de la noche a la mañana 13 tumores cerebrales. ¿Por qué le digo yo eso, hermano? Porque tiene que haber una manifestación y esa manifestación siempre va a ser para edificación. Entonces, como estamos hablando, hermano, hoy del don de fe, el de creer, pero tenemos que aprender, hermano, a no
como este es un mover del Espíritu, la palabra que se pueda dar, hermano amado, es, hermano, un don de fe es para alcanzar algo, pero que Dios haga, que Dios se manifieste. No, hermano, estos dones, lo delicado de todo esto, hermano, es de que al hombre o a la mujer que le han dado dones tiene que aprender a tener una vida, hermano, una vida en el Señor. No puede apartarse, no puede creer, no debe de creer que como él tiene X don, él ya se puede mover a donde él quiera y hacer lo que él quiera. No es así, hermanos. Tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo le quiero hablar de algunos ejemplos que están en la Escritura para ver realmente cómo obra el don de fe. Cómo puede venir una palabra de parte del Señor y se hace. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en nuestras vidas. Que nosotros le creamos a Él. Que tengamos esa fe salvadora. Que tengamos esa fe como fruto. Y desear, ¿por qué no, hermano? Pedirle al Espíritu Santo que nos pueda dar esa capacidad sobrenatural. Yo sé que el Espíritu Santo lo puede hacer. Estos dones que vamos a ver, hermano, son dones que se manejan mucho, hermano, por ejemplo, en los ministerios de evangelistas. Se sabe que los ministerios de un evangelista, si no tiene el don de fe, tiene el de milagros, o él tiene el de sanidad, o tiene varios, hermano. Amén. Porque son a veces, quizá la iglesia ha tomado que esos dones son los que más desea que se muevan en un lugar, en una congregación. Mire pues, va a haber una campaña evangelística y dice, van a haber milagros, prodigios, sanidades. Se llena esa campaña. Pero que dijera un profeta, voy a llegar y el Señor va a desnudar el corazón, va a discernir, va a haber palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, ¿cree que la gente llegaría? No llegaría. Cuando viene un profeta genuino, hermano, a una iglesia, la iglesia, falta mucha gente. Porque son las funciones. Entonces aquí podemos ver, hermano, cómo ese don de fe, ese creer, esa palabra que pueda venir del Señor va a traer un respaldo siempre, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Si usted se va conmigo al libro de Hechos, capítulo 13, miren lo que pasa en esta parte de la Escritura, lo que habla sobre el apóstol Pablo, si no estoy mal. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 11. Si quieren leamos desde el 8, pero leamos del 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo conduciese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Entonces, mire, qué interesante, porque este es un don de poder. Este varón tuvo fe y le dijo: esto te va a suceder, y eso sucedió. Y eso es lo interesante de esta palabra, que haya un respaldo, y cuando hay respaldo es porque el Espíritu Santo lo motivó, el Espíritu Santo lo puso, lo engendró, y hermano, se dio el milagro.
Se dio el mover. Aquí me llama la atención como aquí podemos ver que el apóstol Pablo tuvo discernimiento de espíritus también. Decía, lleno de todo engaño. Amén. Hijo del diablo, dice, mira hermano, qué tremendo. Enemigo de la justicia de él. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces vas a ser ciego por un tiempo. Y hermano, y se dio de esa manera. Fue ciego. Hermano, ¿se puede dar usted cuenta del respaldo del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque él no obraba según sus deseos. Él no obraba según su carne. Él no obraba según sus intenciones. Él obraba, hermano, según la guianza del Espíritu Santo. Y eso es lo que usted y yo debemos aprender en esta noche. Amén. Fíjese que vamos, hermano, a Juan 2:3. A Juan 2:3, ahí nos habla de un milagro, hermano, de cómo el Señor transformó el agua en vino. Hermano, Él dio la palabra. Él solo dio la palabra. Amén. Juan capítulo 2, hermano. Juan capítulo 2 y versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales caían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo, dice, al maestresala. Hubo una palabra de fe, hubo un don de fe, porque digo, esa agua se va a convertir en vino. Ese era el objetivo. Hermano, el Señor, hermano, hubo respaldo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que a veces vamos a orar y por sanación, hermano, y lo único que a veces llegamos a hacer, hermano, es alborotar el peinado a los hermanos y a las hermanas. No es así, es con guianza. Por supuesto, uno tiene que interceder, pero hermano, uno tiene que saber cuando algo puede venir a una persona, que es un trato, que es, hermano, un proceso de parte del Señor, que es una enfermedad, y Dios puede hacer una obra perfecta. Entonces, aquí podemos ver nosotros, hermano, cómo el Señor dijo, hagan esto, y se hizo. Amén. Mire, ahí mismo en Juan 6, capítulo 11, mire, algo de fe, hermano. Ahí habla sobre la multiplicación de los peces. Amén. Hermano, ¿quién iba a creer, hermano? Usted sabe que estaban afligidos estos hombres porque dijeron, hay más de 5,000 hombres, aparte de sus mujeres y sus niños. Yo creo que mínimo había unos 15,000 personas. Ahí imagínense un promedio de un hijo por familia. Imagínense, hermano. Pero aquí dice, Jesús tomó aquellos panes. Entonces, perdón, el 10, si usted quiere, el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? No tenían fe. Tenían la fe salvadora, porque creían en el Señor. O sea, son niveles, hermano, que nosotros tenemos que ir creciendo. Amén. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando el Señor trajo a la vida nuevamente a Lázaro? Marta le dijo, sí, yo sé quién eres tú, que tú eres la resurrección. Ella tenía la fe salvadora, pero quizá no tenía la fe como fruto y no había entendido la fe como fruto. Entonces aquí habla, ¿y pero qué son estos 5 panecillos y esos 2 pececitos para toda esta cantidad de gente? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran,
para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey. Entonces se volvió y se retiró al monte, él solo. Vaya, mire, hermano, quedó. ¡Qué fe! ¿Qué hace usted si le mandan 5 panecitos, hermano, 2 pececitos, y tiene que alimentar a 5,000 hombres? Imagínense las esposas y los hijos. Pero el Señor dice que dio gracias. ¿Sabe por qué? Porque sabía que había un respaldo del Espíritu Santo. Él agradeció el respaldo, porque el Señor sabía que no era por sus propias fuerzas, era por la guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, esto, porque, hermano, al final, Josué 10:12 habla, hermano, mire, por fe, le hablaron al sol y a la luna para que se detuvieran, y se detuvo. Amén. Podemos ver, pero hermano, ¿qué le quiero dejar muy claro en su corazón? No es nada más pedir lo que usted desea, sino pedir dentro de la voluntad del Señor. Amén. Porque yo creo con todo mi corazón, hermano. Fíjese que en Primera de Reyes, mira, hermano, qué interesante. Primera de Reyes es un pasaje muy conocido en su capítulo 17. Vamos a ver Primera de Reyes 17:14. Habla sobre la viuda de Sarepta, hermano. Y usted sabe que ya no había nada. El 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y aquí he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó, le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Hermano, mire, una pequeña torta. No le estaba pidiendo todo, una pequeña torta. Mire, el moverse en fe es importante. Cuando venga una palabra, hermano, en fe para su vida, créala, cuando esté en el orden de Dios, por supuesto. Porque ya se dio cuenta aquí que había solo un poquito, y a veces nosotros no damos cuando tenemos solo un poquito, porque pensamos que nos vamos a quedar sin nada. Recuérdense aquella mujer que dio todo lo que tenía, aquella viuda, dice la palabra, que dio 2 blancas. ¿Quién fue la que dio más? Decía, aquellos que fueron y dieron un montón para que los vieran, o aquella que dio todo lo que tenía. Mire, esta palabra, hermano, él no le pidió los 2 panes, tráemelos, no. Él le dijo: vaya, de los 2 panes que vas a hacer, haz 3 pues, divide y tráeme a mí el pequeño, una pequeña torta. Lo que el Señor siempre te va a pedir, hermano, en tus fuerzas, no es todo, sino Él conoce lo que puedes dar. Amén. Y mira, hermano, y a veces nosotros somos un poquito complicados, ¿verdad, hermano? En el tema del dar, ¿verdad? Dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos. Hermano, necesitamos comprar esto, necesitamos, ay, hermano, es que fíjese que solo 100 quetzales tengo y no, mejor yo no lo voy a dar. Hermano, tenga cuidado con eso. Ay, hermano, yo tengo que diezmar este mes, pero mejor no lo doy. Hermano, yo le voy a decir algo. Mire qué dice aquí: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Trae
lo que tienes que traer, por pequeñito que sea. Y oye, dice, debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe qué me dice el Señor en mi corazón? No tenga temor en dar. Ay, hermano, es que mire la pandemia. Yo sé que, hermano, muchos hermanos se han quedado sin trabajo, a muchos les han reducido su salario. Amén. A muchos, hermano, ha sido difícil, no han tenido las ventas. Hermano, pero yo le voy a decir, de lo que le corresponde al Señor. Porque lo que yo le quiero dejar a usted en su corazón en esta hora, y es: así ha dicho Dios de Israel, la harina, tu comida, el aceite no va a disminuir hasta que se acabe esta pandemia. Dios va a tener el cuidado. Pero obra en fe. No tengas, hermano, no tengas solamente el esfuerzo. No creas que solo te va a poder sostener lo que tengas en tu mano, en tu bolsa, en tu cuenta bancaria. El que te sostiene es el Señor. Pero mira qué dice aquí: dame una pequeña torta. Haz como, no le fue a quitar al niño. No le quitó al niño, le digo: vas a hacer 2 tortas, la del niño me la traes a mí. Vas a hacer 2 tortas, la tuya me la traes. No, le digo: haz como vayas a hacer. Ahí va a estar lo de tu hijo, ya vas a... Pero hazme una pequeña a mí. Porque así ha dicho el Señor. ¿A cuántos ha venido palabra de parte del Señor? Pero nosotros no hemos aprendido porque como no, hermano, estamos en el mover del Espíritu. No hemos aprendido a movernos en fe. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a pagar mañana, hermano? Ten fe. Si el Señor nos ha sostenido todos estos 8 o 9 meses, nos va a sostener el resto de la pandemia. Y vamos a ver su amor. Pero cree que podamos nosotros, hermano, hoy pedir al Señor: Espíritu Santo, ayúdame a entender este don de fe. No es nada más el de confesar, sí, hermano, pero es en un mover del Espíritu. Créele al Señor. Amén. Y mire, otro mover, hermano, fuerte fue en Daniel 3, cuando habla, hermano, de los amigos de Daniel que los metieron al horno 7 veces calentados. Ellos creían en un Dios poderoso. Nosotros no vamos a adorar la estatua. Nosotros no lo vamos a hacer. Y hoy le dijeron al rey: nosotros no lo vamos a hacer, pero te vamos a contar. Si Dios nos quiere salvar, Él tiene poder para salvarnos. Si el Señor no nos quiere salvar, Él no deja de ser Dios. Pero nosotros vamos a seguir fieles, y nosotros sabemos y confiamos en el Señor. Y mire lo que pasó. Fue tanta la fe, ese don de fe que se manifestó en la vida de estos hombres, hermano, que el rey dijo: ¿cuántos hombres echaron allí? 3, no, les dijo: ahí hay 4. Yo no sé si los demás estaban viendo 4 o solo el rey, porque dice: yo veo 4. Y ese es semejante al Hijo de Dios, a los hijos de Dios. Lo vio, hermano, era nuestro Señor Jesucristo, hermano, teniendo una cristofanía ahí, hermano, una aparición. Estaba a la par de ellos, pero tuvieron fe. No desmayaron, sabían, hermano. Entonces, hermano, por factor tiempo, vamos a ir terminando. Hermano, los dones de poder son importantes en la iglesia, en el mover del cuerpo de Cristo. Pero debes de tener mucho cuidado de no moverte solamente por un milagro, de no moverte solo por una sanidad. No, eso es lo que te tiene que seguir a ti. Si usted y yo estudiamos, hermano, Hechos capítulo 1, 2, 3 y casi todo el libro de Hechos, hermano, hay milagros, hay prodigios en cada capítulo. Porque la iglesia estaba encendida, había sido llena, había sido, hermano, saturada del Espíritu Santo. Y ellos amaban, hermano, el mover del Espíritu Santo. Y ellos anhelaban conocer cada día más. Y eso es lo que es la parte que a nosotros nos hemos quedado, hermano, en deuda. ¿Sabes por qué, hermano?
porque nosotros solo queremos los beneficios, queremos el milagro, queremos el resultado del don de la fe. Necesitamos, hermano, la sanidad, pero no queremos reconocer. Vamos a ver en los milagros, hermano, uno de los milagros que a mí me llama la atención sobre los 10 leprosos. A 10 sanó el Señor, ¿y cuántos regresaron? 1. Amén. ¿Y los otros 9? ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por un milagro? ¿Por una necesidad? Cierto. Él es Dios, hermano, pero nosotros lo tenemos que buscar, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Porque lo amamos, porque queremos, hermano, estar con Él toda la eternidad. Y yo sé que el Señor tiene planes, propósitos para la vida de usted. Vamos a ver el viernes entonces, hermano, los milagros y las sanidades, para ir viendo cuál es el mover, hermano, de los dones de poder. Amén. Así que bendecimos su vida, amado hermano, amada hermana, amigo, que usted nos ha escuchado y que va a ver más adelante este video. Solo les recuerdo nuestras actividades. El día de mañana hay servicio de damas. Habíamos dicho 4 de la tarde, pero parece ser que va a ser, si no es a las 7, a las 8, yo lo voy a mandar allí en un mensajito, hermano. Va a ser después de las 6 de la tarde. Entonces esté pendiente, hermana, su servicio. El día viernes vamos a transmitir 7:30 desde aquí del templo, aquí vamos a estar transmitiendo. Y el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, estamos aquí en nuestro servicio presencial. En nuestra iglesia le toca a la sección B venir a su culto presencial, a la sección B. Amén. Entonces prepárese, y si usted, amigo o hermano, si no tiene iglesia y quiere asistir, pues nos puede mandar un inbox y, hermano, le daremos su espacio sin duda alguna para que usted se venga a gozar con nosotros. Es un privilegio, va a ser un privilegio, va a ser un gusto, hermano, el juntos poder glorificar el nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Así que esos son los anuncios. Seguimos orando, hay necesidades, hermano, por favor, pongámoslas delante del Señor. Y yo sé que el Señor tiene el poder, y yo sé que el Señor puede obrar. Amén. Así que vamos a orar para quedar despedidos. Y, hermano, siempre ore por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. La palabra dice que oremos unos por otros. Y desde aquí nosotros le pedimos al Señor que lo guarde, que haga el propósito y que perfeccione la obra que ha empezado en su vida, así como en la de nosotros. Oramos, Padre, en esta noche te damos gracias por el privilegio de haber podido compartir tu palabra y dejar una semilla dentro del corazón de tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has dejado tantas verdades, Señor, tantos elementos, tantas bendiciones para poder disfrutar. Sin duda alguna esto, Señor amado, es producto del siglo venidero, y tu palabra dice que nosotros nos apropiemos y echemos mano del siglo venidero, y eso nos habla de las sobrenaturalidades, del poder del siglo venidero. Yo te pido que nosotros podamos entender, que podamos crecer, que nos podamos desarrollar, Señor amado, para poder alcanzar las promesas, y que las señales, prodigios, milagros, Señor, nos alcancen y que vayan detrás de nosotros, confirmando que tú estás con nosotros, que tú, Señor amado, sigues obrando en nuestra vida, y que tenemos el respaldo tuyo, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, por favor, guarda sus vidas en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú obres con amor, que tú obres en misericordia con cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y quedamos despedidos. Amén.